Helados, no quiere helados? Pastel. Sí. Pastel. Pastel o bicicleta? Bicicleta. Coge, tú quieres. Coge. Muchas gracias por este helado. De nada. Buenas tardes. ¿Cómo está? Estoy bien. Ay mga bata, mga naliligo pa lang. So maaga akong umuwi ngayon dahil nag-straight duty ako. Nakakapagod pag ganun. Walang pahinga. Pero mas okay na rin dahil nakakadalawa ako na vlog. Kaya minsan napansin nyo, dalawa yung video. O madalas pala, dalawa yung video na upload natin. Tapos alas 11, alas 12 na ako nakakatulog kasi kailangan ko pang i-edit ang video. So ayan mga amigo, buenas tardes po, magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? I pray na maayos po ang kalagayan ng bawat isa. At andito naman po tayo sa bahay ni Marie Matinga. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? How are you? Fine. Fine. Buenas tardes. ¿Qué tal? Saluda. Bien, bien, bien. Hoy no enferma, hoy fuerte así. Malakas na naman sa ating Marie ngayon. ¿Cómo estoy también? Okay. Malakas na naman ang katawan. ¿Cómo estáis ahí? ¿Qué habéis comido hoy? ¿Qué comida tú preparar? Ahora mismo, un poco de arroz. Poco de arroz, todo arroz. Hambre, en la mañana no he comido. ¿Por qué tú no comes a la mañanita? Yo salgo ahora en Cegesa. Ah, tú estás ahí. Desde las 8, ahora yo salí, ahora mismo. ¿Ah? Desde las 8. Las 8 hasta ahora. Ahora mismo, ahora yo salí. ¿Mucho Así, tiempo? Solo yo cambié solo zapatos, ahora mismo voy a entrar. ¿Cuánto? Desde las 8 yo no he comido. ¿Por qué? Mucho pila. Mucho gente, también el director reunión. So ayan mga amigo, meron na sariling kuryente sila Ate Marie. Hindi na siya jumper doon sa kanyang tiyuhin. At grabe dito, iba yung kalakaran dito pagdating sa pag may aayusin ka. Kagaya ngayon, hanggang yung passport, hanggang ngayon hindi pa kami tinatawagan. Hindi pa tinatawagan si Ate Marie. So tama nga yung sinabi ng isang Pilipina na napakatagal ng proseso. Pero naniniwala naman ako dahil kasi yung residensya nga namin hanggang ngayon wala eh. Isipin mo, napakalaking company na namin pero hanggang ngayon hindi pa rin naaayos yung residensya namin o yung aming ID. Mabuhay Pilipino. Ako sabi akin na yan na maganda. May kasabi ka po tayo. Bata makulit. Natalo sa puwet. Maraming salamat po. Sophie, ¿dónde tú quieres ir? Akong casa, pati akong bisikleta. Ayan ka na naman. Huwag ka, nakakaya naman sa'yo. Wala pa, sa birthday mo yung bisikleta. So, ayan mga amigo. Papunta ako ng syudad, kasama ko si Sophie. Dapat kasama yung mga bata. Kaso, etong si Ate Marie, ayaw pasamahin. Pupunta raw sila kila Mami Chiki. Meron daw handaan doon. Tiano naman, casa de tu logo, de tu casa, de el restaurante. Ewan ko sa'yo kung ano sinasabi mo. ¿Dónde? ¿Qué tú quieres comprar? Eso, bicicleta. Bicicleta con zapatilla. Hindi mo pa birthday. Sa birthday mo yung bisikleta. Como policía. Ibibili ko kasi ng bisikleta si Sophie ng isang araw. Sabi natin Marie, wag mo muna ibili. Como policía tiene grande bicicleta. So ilang araw na akong binobola-bola ni Sophie. Kaya ang bibilin ko na lang ay ano, sapatos.
Maliliit na yung mga sapatos kasi ni Sophie. So ayan, papunta na kami sa Martinez at pamimili kami ni Ate Sophie. Magpapagupit na rin ako. Mula nung naka-banding ko tong si Sophie, natutuwa na ako. Gusto ko pag pupunta kami sa sentro kasama ko siya. Oh, si Sophita. Napakadaldal nito. Uy. Contenta? ¿Tú quieres comer helados? ¿Por qué? Bicicleta. Bisikleta talaga gusto. Zapatilla. Bisikleta. Ahora más mejor zapatilla. Otro día. Bicicleta. No puede otro día bicicleta. No, cuando tu cumpleaños yo comprar bicicleta. Ahora zapatilla. ¿Vale? Bicicleta ahora. Napakadaldal. Ahora no bicicleta. Ahora Ahora. tú me compras bicicleta. ¿Por qué bicicleta? No puede zapatilla. Ahora tú me compras bicicleta. Vamos para más en la playa. Kung natatandaan nyo sa ibang video, si Sophie, nasabihan niya ako, Kuya Raul, bakit ang gwapo mo? Araw-araw, ganun ang ano namin. 3 taon pa lang itong si Sophie. ¿Cuánto tu años? 2, 3. Bago-bago. Bago-bago ang kanyang edad. ¿Por qué tú no quieres helados? ¿Chocolate o bicicleta? Bicicleta. Galletas o bicicleta? Bicicleta. Bicicleta. Zapatilla o bicicleta? Vestido o bicicleta? Bicicleta. Wala, hindi na. Parang mapapabili pa yata ako ng bisikleta ng di oras na to. Kaso saan ako bibili dito ng bisikleta? Apo na. Keto kere, zapatilla o chocolate? Bicicleta. No, solo dos. Chocolate o zapatilla? Chocolate o zapatilla? Ah, zapatilla o chocolate? Habla. Zapatilla ko. Zapatilla. Zapatilla? Oh, zapatilla ha? Ahí está más coche. Oh, so yo comprar zapatilla, no bicicleta ha? Oh, apir. Oh, zapatilla ha? No bicicleta ha? Vale? Oh, apir. Otro día bicicleta. Wala pa rin akong ligtas sa ibang araw daw. Bisikleta. Ako po. Sophie, talaga ikaw. So, ayan mga amigo. Nandito na kami sa Martinez. So, ayan mga amigo. Papunta kami sa Apsara. Contenta? Titik. ¿Esto? Ya, comprobar. ¿Lo sabe? ¿O pequeñita? Pequeña. La verdad, tú compras esa Sí, zapatilla. yo comprar. Nabibigla. Kasi bisikleta ang gusto niya. Ay sabi ko sa birthday niya. Oh, ¿está bien? Wow. ¿Está bien? ¿Te gusta esto? Sí. Apir. ¿Qué? Gracias. Luego muchas gracias. ¿Para dónde? Para zapatillas. Apir. Sophie, ¿tú quieres más? No. ¿Por qué? Coge No más. me gusta ese. No me gusta otro. Solamente este 7 euros. ¿Solo esto? ¿Tú no quieres más? No. Ropas.
Sabi ko kay Sophie, bumili pa ng gusto niya kahit ano. Kaso ayaw niya. Masyadong hindi naman daw niya kailangan. Kaya nakakatawa yung mga anak ni Ate Marino. Hindi na naman tala. Sabi niya, sapatos lang naman daw usapan namin dalawa. Ayaw niya ng damit. Actually marami kasing damit si Sophie. Ang wala lang niya sapatos. So ayan. Kaya kadalasan ang nasisira sa kanila tsinelas tsaka sapatos. Kaya kagaya niyan, kabibili ko lang ng tsinelas ni Sophie. Sira na naman. Kailangan talaga maraming tsinelas at sapatos. Sophie, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Solo esta? Vamos, bebe. Pagkasama namin si Ate Marie, sigurado ayaw niyang bumili. Kaya minsan hindi ko talaga sinasama pag namimili kami eh. Kasi sigurado ayaw niyang gumastos. Eh ako naman magbabayad. ¿Por qué dos? Está bien dos, más mejor dos. ¿Tú no quieres dos? No. So ayan, naghihintay na lang kami at ako'y magpapagupit muna. Ayaw ni Sophie na bumili ng dalawang sapatos dahil ang usapan lang daw namin ang isa. Nakakatuwa yung bata na to. Solo una sapatilya. No quieres dos? No. Tapos binibilang ko ng damit, ayaw daw niya ng damit. Di ba sabi niya kabi, kadadala ko lang daw galing bakasyon ng mga damit niya. So nakakatuwa itong si Sophie. Tuturuan siguro natin Marie kasi na di ba yung ibang bata, bilhin mo ako nito, bilhin mo ako ng ganyan. Siya naman hindi. Nagagalit pa sa akin kanina. Sabi niya, Kuya Raul, di ba isa lang yung usapan natin? Isang sapatos lang. Sophie? No. ¿Tú quieres cortar tu pelo? No. ¿Te no gusta? Cortar todo. No. ¿Tú no quieres? No. Todos. No. Corta así todo, así. ¿No? No. Ayaw. Todo Todo, no. Aquí. Poquito. aquí. Sí, cortar. Todos. No. Como Beverly. No. Porque tú guapo. ¿Qué más tú quieres comprar? Nada más. Nada más. Bicicleta. Sí. Oh. Tú guapo. ¿Qué? La verdad, tú guapo. Esto, broma, ¿no? ¿Broma? No. ¿Broma? No. ¿No broma? ¿De verdad? Yo contento mucho ¿Por qué? porque tenía que comprar zapatillas. So, ayan mga amigo. Vamos a tu país de él. Nakapagupit na ako. ¿Dónde vas? En tu país de él. ¿Mi país? Sí. ¿Está bien? Sí. Apir. ¿Qué tú quieres? Churros. Churros y helados. Apir. ¿Qué tú quieres? Chocolate. ¿Dónde? Enséñame. ¿Dónde tú quieres? ¿Dónde? ¿Chocolate? Chocolate con churros. ¿Chocolate con qué? Con churros. Con churros. Actually, masarap yung mga ice cream dito. Yan. Ang dami kang pamimilian. Pero ako, lagi ko ino-order ito. Yung 3 chocolates.
Sophie, ¿está bien? Luego muchas gracias por este helado. De nada. Zapatilla bonita. ¿Qué? Luego mi zapatilla bonita. ¿Bonita? Luego muchas gracias para todo ahí. ¿Para todo qué? Para todo ayuda. ¿Contenta? ¿Tú contenta? Wow, grande. Coge. Comer. Luego no compran bicicleta, solamente broma. ¿Solo broma? ¿Por qué yo comprar cuando tú compre? ¿Solo broma? No quiere. No quiero. No quiere. Ayaw daw niya ng bisikleta. Niloloko lang daw niya ako. Kung mag-isip si Sophie, akala mong 15 years old eh, no? Natuwa kasi ako kanina nung sabi ko, kunin mo lahat ng gusto mong bilhin. Bili ka ng damit, bili ka ng sapatos, bili ka ng kahit ano. Sabi niya sa akin, marami naman daw siyang damit sa bahay. Actually, maraming damit si Sophie, tsaka sila misma. Kaya lang, natutuwa kasi ko dito kay Sophie. Kaya ako na isang araw na pilit ako pinabibili ng bisikleta. Tapos yan sa amin, joke lang daw. Baka kasi pag binili ko, baka mapalo ng nanay. Ewan ko ba kaya Marie, ayaw na paggastusin si ako pagdating sa mga bata. Yung mga damit na dala ko dati, galing Pilipinas, ayaw niyang ipasuot. Sabi niya, pag bumiyahe daw sila galing sa Pilipinas, tsaka niya isusuot. Ewan ko ba kay Ate Marie, sobrang matipid. Pati sa pagkain, sabi ko, wag nagtitipid. So, ayan mga amigo, pauwi na kami ng bahay ni Sophie. Medyo maaga pa. Maaga kasi kung umuwi ngayon. Dahil nag-straight ako ng duty. Chancleta solamente aquí a la base. ¿Dónde? Aquí a la batería. ¿Tu mamá comprar chancleta solo aquí? Ahí no. Ahí. No. Muchas gracias. Muchas gracias. Vete. Vete a tu casa. Ya vamos a hablar a mi mamá. Voy a comprar esto. ¿Por qué? Tu pegar, tu mamá. Takot. Ay, problema. Mamá, mi zapatilla. So, ayan mga amigo. Pauwi na po kami ng bahay. Iatid ko lang si Sophie at kayo uwi na rin. So, nag-enjoy ako ngayong araw. Masarap ka banding to si Sophie. Saksakan ng daldal. So ayan mga amigo, yun lang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood po ng video na to. At sana sa pag-uwi namin sa Pilipinas, mas ma-experience pala nila Sophie yung mag-mall at makapunta sa Pilipinas talaga at makapaglibot-libot. So ayan mga amigo, yun lang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa buenas. Maraming salamat po sa panonood ng video na to at kita-kita ulit tayo bukas sa panibagong video dito sa Equatorial Guinea. So, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa amin at hinihingal ako, nagpabuhat kasi. maraming salamat, salamat. Salamat. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué más? Adiós. ¿Qué más? ¿Qué más? Mabugal. ¿Qué más? Mabugal. Hasta mañana. Hasta mañana. Ciao. Chao.